Hola Mariana, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, per- perfecto. ¿Me alcanzan a oír? muy bien. Sí, Mariana. Es que ahí me escuchan, es que cuando me pongo los audífonos como que ya no oigo. No, no, se escucha perfectamente bien. ¿Sí? Sí. Y yo a ti no te escucho, fíjate. Pero qué cosa rara, yo te escucho No sé perfecto. qué pase. Pues sin los audífonos. Listo. Ah, ok. Gracias. Muchas gracias por conectarse. Bueno, pues les platico brevemente como una sesión introductoria de el curso que darán los maestros Ling y Lu a partir del 5 de enero. Algunos me han preguntado y los que ya se inscribieron pues están interesados en saber de qué va a ir el curso y sobre todo cuáles han sido las líneas de la enseñanza del Chinen Chikun a través de los maestros Ling y Lu. Hay algunos de ustedes que se están inscribiendo, pero que no conocen a los maestros o apenas empiezan a conocerlos. Y entonces creo que es bueno que entre todos eh, platiquemos un poquito del tema. La sesión va a ser corta, pero sí quisiera que tengan la libertad de preguntar lo que necesiten preguntar. Entonces voy a compartir la pantalla. Los maestros Ling y Lu empezaron en la pandemia esta serie de cursos a través de bloques, en donde han ido compartiendo su experiencia de más de 30 años, aplicando los principios de la ciencia del Chinen Chikun, la ciencia de la completud Hunyuan, específicamente en la aplicación de la sanación. Y el maestro Luz siempre cuenta que se especializó en la sanación en el centro Huasha. Él estuvo dedicado sobre todo a la capacitación de instructores. Estuvo muy cercano al maestro Pan. Dice, siempre fui un alumno de 10 desde pequeño en la escuela y en el centro Huasha me esforcé muchísimo por seguir sacando buenas notas, etcétera. Entonces, era parte como de sus marcos de referencia. Dice que es de los marcos de referencia que fue transformando con la práctica. Pero estuvo muy cercano al maestro Pang y aplicando los conocimientos para preparar nuevos instructores, a nuevos instructores. Y se dio cuenta, una de las experiencias que cuenta es que eh, su práctica era muy disciplinada, él era muy diligente en su estudio, en la práctica, etcétera, pero que había cosas que no estaba experimentando conforme, eh, conforme marca, digamos, la práctica. Y, y en un par de ocasiones tuvo oportunidad de hablar con el maestro Pang y el maestro Pang le hacía mucho hincapié en que tanta rigidez en el aprendizaje y en la práctica de los métodos estaba obstaculizando su avance, su profundidad. Después el maestro, bueno, pues como todos salieron del centro Huasha y él y la maestra Lin se empezaron a dedicar a la sanación y daban muchas terapias de sanación, daban cursos, retiros, etcétera, enfocados específicamente por mucho tiempo en cáncer, grupos de recuperación de cáncer. Y, y ahí fue donde se fueron dando cuenta de que la base de toda la ciencia del Chinen Chikun, que esto no es ajeno a ninguno de nosotros, es la mente y el uso de la mente. Y eso es en realidad lo que estamos haciendo, el uso de la mente. Pero, ¿cuál es la mente que estamos utilizando? Y esa era la parte que con su práctica y con su experiencia se fue
dando cuenta de que están estos dos sistemas de la mente actuando constantemente. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito de estos dos sistemas de la mente, pero básicamente lo que, lo que se fueron dando cuenta es que hay que entender estos dos sistemas de la mente para poder realmente llevar a cabo la sanación. Porque lo que produce los bloqueos es la información. Y es a nivel de la información en el que queremos cambiar y hay una sensación de por más esfuerzo que hago, no estoy pudiendo, no estoy logrando cambio. Bueno, el curso que empezará en enero, nada más me regreso rapidísimo, es técnicas de sanación, pero todos estos bloques se han concentrado en lo que es la medicina Hunyuan. Parte de las reflexiones que hacemos con este camino de desarrollo de conciencia son estas preguntas, sobre todo cuando tenemos una crisis derivada de probablemente un padecimiento físico, una crisis derivada de un cambio radical en la vida que probablemente no planeamos, ¿no? Alguien cercano a nosotros fallece o hay una separación, un cambio de trabajo, de profesión obligado, etc. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué me define? Y nos damos cuenta de que, sobre todo en esta época en la que se nos invita tanto a ir hacia adentro, a hacernos conscientes de quiénes somos, de aceptarnos tal como somos, de reconocer eh, que el cambio está adentro, etcétera, y empezamos a observar que actúo y pienso de cierta manera. Y nos hacemos estas preguntas, ¿y por qué actúo y pienso así? ¿Y por qué no puedo cambiar lo que estoy pensando? Porque muchos de los que estamos aquí creo que podemos conectar con esta experiencia. Ya sé que las creencias de alguna manera afectan la manera o la forma en la que actúo en la vida, pero ¿qué hago con esas creencias? ¿Y de dónde vienen esas creencias? Esto es algo en lo que en el Chin en Chikun se hace mucho hincapié. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cuál es el papel de la mente? ¿Y qué probabilidades reales o cuál es el camino real para cambiar lo que pienso? Entonces, por un lado, tenemos a la mente, y esto lo explica el maestro Pang. Déjenme comentarles para los que tengan un poco de curiosidad. En el libro de la teoría de la completud Hunyuan, el maestro Pang explica la actividad de la mente y nos dice que el estado más puro de la mente es el Yi Yuan Ti. Entonces, imagínate este estado completamente puro de la mente en el que con el que nacemos todos y esa mente está completamente fusionada e integrada a la actividad vital del cuerpo. Todo está en armonía. En general, la mente está completamente conectada a las actividades que se están llevando a cabo en el cuerpo. Y en el momento del nacimiento hasta esa primera respiración. Pero a partir del nacimiento, a partir de que salimos del vientre de nuestra madre, dice el maestro Pang, es que empezamos a recibir estímulos de información. Esos estímulos de información, en primer lugar, vienen pues de los 5 sentidos. Y esos estímulos hacen que haya una primera separación de la mente. Esa mente que estaba unificada, esa mente que estaba completamente pura, que no tenía estímulos de información, estaba integrada por completo a las actividades vitales del cuerpo. Pero viene una primera separación, y esto sucede en todos los seres humanos,
entre el yo fisiológico o las necesidades del cuerpo y lo que podríamos llamar el mundo externo. Entonces, la mente humana dice, hay un sujeto, el yo, que tiene hambre, y un objeto, que es el cuerpo, y otros objetos que pueden ser el alimento o el calor de la madre, ¿no? Entonces va entrando esta información, pero empieza un proceso muy interesante de separación de la mente. En un segundo momento hay otra separación en la que empezamos a interactuar con el mundo social, con, eh, con las demás personas conforme a unas reglas preestablecidas, unas reglas que se han ido acordando por la sociedad, pero que pareciera que esas reglas toman su vida propia. Y entonces empieza otra separación. Ya no nada más es la separación del sujeto y los objetos, sino de las necesidades fisiológicas de ese primer objeto que es el cuerpo y las reglas sociales. Entonces el maestro Pan pone como ejemplo, puede ser que el cuerpo te esté pidiendo cubrir una necesidad, por ejemplo, tienes mucha sed, pero estás en un ambiente social en el que en ese momento está mal visto. Hay ciertas reglas para que tú simplemente sacies tu sed con lo que encuentres, ¿no? Entonces empiezan los conflictos en la mente. Esto es lo más interesante. Empiezan los conflictos en la mente a partir de esas separaciones. Por un lado, tengo que atender las necesidades del objeto llamado cuerpo. Por otro lado, tengo que atender estas otras necesidades del yo social y empiezan a entrar en conflicto y en contradicción varios marcos de referencia. Entonces, el niño está en el súper y dice, quiero mi leche. Sí, pero te tienes que esperar a que lleguemos a la casa. ¿Pero por qué? Si aquí hay leche. Sí, pero no te voy a dar de la leche de aquí porque en la casa tenemos tu leche con tu biberón, pero yo quiero la leche de aquí. ¿Y qué hace? Pues hace un berrinche, ¿no? Lo que llamamos berrinche, pero en realidad la mente del niño, de la niña, está dándose cuenta de una contradicción enorme y empieza la mente a separarse cada vez más. Y después hay una tercera separación, dice el maestro Pang. Por un lado, entre el observador y lo observado, porque cuando observamos y cuestionamos nuestros juicios, nos damos cuenta de que otra vez hay marcos de referencia que están en conflicto constante. Y en segundo lugar, y esto es de lo más interesante creo que he leído en el libro de la completud, hay un conflicto con nuestro yo perfecto. En nuestro interior tenemos una idea de que hay un ser humano perfecto al que todos aspiramos, que nunca nadie ha visto. Nadie conoce a esa persona perfecta, pero todos tenemos en la mente un ser humano perfecto y todo lo que hacemos estamos comparándolo constantemente con ese yo perfecto. Y estamos teniendo la expectativa de que en algún momento voy a actuar bien, voy a obtener resultados perfectos. Pero esto se opone al yo práctico que se enfrenta con todas estas reglas sociales, que tiene que lidiar con las realidades de la vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana percibimos que nada nunca es perfecto. Entonces esto crea una mayor división en la mente y una oposición entre el pensamiento egoísta, el de la vida diaria, el pensamiento altruista de ese yo perfecto, el pensamiento social, tengo que cumplir con unas reglas sociales, y el pensamiento espiritual, porque nuestro espíritu está todo el tiempo pidiéndonos que seamos egoístas, que cubramos nuestras necesidades.
Entonces, los marcos de referencia en esa mente tan pura con la que nacimos, ese Yi anti claro y transparente, se hacen mucho más evidentes y nacen estos dos sistemas. Estos dos sistemas son el sistema del ego y el sistema del ser verdadero. Entonces, pues por un lado, tenemos al conjunto de creencias, porque el ego es simplemente eso, el conjunto de información que hemos ido almacenando y que hemos ido ordenando en una serie de máximas, de valores, de creencias, de marcos de referencia, que son la medida contra la cual comparamos todo lo que sucede. Lo comparamos hacia afuera y lo comparamos con el yo perfecto que todos llevamos dentro. Y por otro lado está ese ser verdadero, ese ser tan puro que, que siempre anhelamos, ¿no? Porque ya tuvimos esa experiencia de una mente clara que nada juzga. Si no me estoy explicando bien y alguien necesita que me regrese, por favor, avísenme. Levanten la mano o lo que necesiten. Entonces, tenemos estos dos sistemas, el ego por un lado, al que el maestro Lu y la maestra Ling le llaman este ser de segunda mano. ¿Y por qué es un ser de segunda mano? Si analizamos por un momento, en términos generales, los pensamientos son los que en última instancia están guiando las decisiones y la actividad vital del cuerpo. Pero, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen de la memoria. Los pensamientos no son otra cosa que nuestra historia del pasado, pero no solamente lo que hemos vivido, sino la interpretación que le hemos dado conforme a lo que otros nos han enseñado. Y esos otros, llamados familia, escuela, sociedad, amigos, etcétera, etcétera, esos otros a su vez simplemente han repetido y repetido y repetido. Hemos ido reciclando pensamientos. Nunca los hemos cuestionado. Entonces, el maestro Lu dice, yo sé que suena como un término bastante fuerte decir que tenemos una mente de segunda mano, pero es la forma en la que denominamos a este conjunto de pensamientos que hemos heredado y que nunca hemos cuestionado y que nos hemos limitado a repetir, con la esperanza de que esa serie de marcos de referencia en algún momento nos lleven a ser ese ser perfecto que todos visualizamos dentro de nosotros, ¿no? Y por otro lado tenemos el sistema del ser verdadero. El ser verdadero es la capacidad de observar de manera independiente esos marcos de referencia. Porque ese estado tan puro de la mente que teníamos cuando estábamos en el vientre materno, no la vamos a volver a tener. Sigue ahí, pero esta comparación, esta metáfora la utiliza en varias ocasiones el maestro Pang y se lo he oído a varios maestros. Es como si a un vaso de agua le echas unas gotas de tinta. ¿Cómo puedes separar la tinta del agua? El agua sigue ahí, eso lo sabemos. La tinta no es agua, pero ya se han integrado de tal manera que no podemos separarlo, pero sí podemos reconocer que no son lo mismo. Entonces, eh, el ego es muy fácil identificarlo. El ego es esa voz que habla siempre de yo, me, mí y mío. Cada vez que digo yo, está hablando esa mente de segunda mano que quiere identificarse como un ser individual, un ser auténtico, un ser separado, un ser que vale
por ese conjunto de creencias y de pensamientos, de valores, ¿no? Y ese yo reconoce y empieza a pegarse a una serie de cosas. Las cosas me pasan, me hiciste enojar, me lastimaste, mí y mío, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis pensamientos, mi dolor, mi sufrimiento, mi alegría. Ujú. Entonces, todas esas cosas que empezamos a artificialmente poseer, ¿no? Porque pues no es que sean mías, crean apegos y crean bloqueos. Entonces dice el maestro Lu, dice la maestra Ling, tienes un sufrimiento en cualquiera de sus manifestaciones, una enfermedad física, un dolor emocional, una inquietud o malestar mental, y quieres cambiar y lo intentas una y otra vez, y ahorita es un padecimiento o una molestia y mañana es otra y luego otra, y parece como un tema interminable. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Los maestros hacen mucho hincapié que esos bloqueos que se han ido creando, en lugar de cuestionarnos la naturaleza de esos bloqueos, de dónde surgieron, lo que hacemos es tratar de sustituirlos con más de lo mismo, con otra creencia, con otro marco de referencia, con otro pensamiento, pero sigue siendo el yo el que crea eh, ese nuevo marco de referencia. Y el origen está en la naturaleza de esos bloqueos, en la naturaleza del yo. Y todo el tiempo están hablando de que la enfermedad, entendida la enfermedad como cualquier tipo de molestia, de incomodidad, de sufrimiento, de malestar, es una ilusión. Ahora que estuvimos en el retiro con ellos en Monterrey, les cuento esta anécdota para los que no la han escuchado. El primer día, los maestros preguntaron, les pidieron a cada uno de los participantes que se presentaran, dijeran su nombre y por qué estaban ahí. Y naturalmente, pues todos empezaron a decir, estoy aquí porque tengo esta enfermedad o tengo este malestar, tengo ansiedad o tengo tristeza o tengo, no puedo dormir bien, estoy tranquilo o había desde dolores en articulaciones, problemas en los ojos, diabetes, gastritis, cáncer, Parkinson, había de todo. Y el maestro, una vez que terminaron todos los participantes de dar su lista de malestares, les dijo a todos esos malestares, yo los llamo de una sola manera. Y esa palabra que yo uso es ilusión. Y son una ilusión porque son hechos mentales y como cualquier hecho mental es transitorio. Entonces, no son algo permanente, son algo que está cambiando todo el tiempo y eso los hace una ilusión. Entonces, le llamamos enfermedad, le llamamos depresión, le llamamos infelicidad, todo eso es una ilusión. Una ilusión en este sentido, porque uno de los participantes le dijo, me está diciendo que el dolor crónico con el que he vivido los últimos años es una ilusión. Y el maestro le dijo, cuando le pones atención y observas realmente su naturaleza, te vas a dar cuenta de que es algo que está cambiando todo el tiempo. Pero en el momento en que tú dices dolor, pareciera que lo enmarcas en algo que lo vuelve fijo, en lugar de reconocer que es transitorio. Y esa transitoriedad es lo que le da la característica
de ser una ilusión. Entonces, el ser verdadero es salirse de esta cadena de pensamiento en lo que todo está centrado en yo, me, mi, mío. Yo, me, mi, mío. ¿Cómo trascender eso? Entender el origen del yo, me, mi, mío. Y el origen es siempre información. Entonces, la medicina Hunyuan, que es el eje central de las enseñanzas de los maestros Lingilu, la medicina Hunyuan, es una medicina centrada en un solo ingrediente. Toda la solución está en el manejo de la información y en reconocer quién o qué somos y qué papel juega la información. A principios de este año, del 2024, los maestros dieron el tercer bloque, digamos, de este curso que llevan dando desde la pandemia y que se concentró en lo que llamaron las 8 fábricas de medicina. Pero el ingrediente principal de esas 8 fábricas de medicina, digamos, la materia prima de las 8 fábricas es la información. Todo está centrado en entender el papel de la información y cómo la mente puede hacer uso de esa información. Entonces, estas 8 fábricas de medicina las voy a resumir brevemente. La primera fábrica de medicina es la medicina que todos conocemos, la medicina occidental. Vamos al doctor, nos, eh, nos pide que nos hagamos ciertos análisis y pruebas, emite un diagnóstico y nos da un tratamiento, ya sea con medicamentos o con terapias o etcétera, ¿no? En realidad, dicen los maestros, la medicina occidental, a través de los tratamientos y a través de la medicina, del medicamento en sí, lo que está haciendo también es trabajar con la información. Entonces, debemos entender que toda información tiene un campo de vibración de energía. Los medicamentos en sí tienen una vibración de energía y nosotros podemos potencializar, podemos modificar de alguna manera ese campo de energía cuando, sabiendo que estoy en un lugar en el que necesito este acompañamiento por parte de un médico y de un tratamiento, entonces mando la información de que esto es lo mejor que necesito en este momento. Ellos hacen mucho hincapié en que cualquiera que sea las 8 fábricas, cualquiera que sea de estas 8 fábricas que nosotros apliquemos en un momento dado, lo más importante es sentirnos seguros. En el momento en que nosotros dudamos de un acercamiento, de uno de estos enfoques, entonces la información ya no va a tener la misma fuerza. Por eso, si en este momento estoy bajo un tratamiento médico y estoy tomando medicamentos, este es el mejor medicamento para lo que yo necesito en este momento. Al final del día es la información la que está modificando y transformando el campo de chi. Y la información tiene que ver con nuestros marcos de referencia y con nuestros apegos. Mientras trabajo por soltar ciertos apegos, entonces saco el mayor beneficio de lo que estoy experimentando y viviendo en este momento. La segunda fábrica de medicina, y ustedes van a ver que hay 3, los 3 primeros están en color negro y después a partir del 4 están en rojo. Los 3 primeros son las medicinas que ya conocemos y que todos en algún momento u otro hemos tenido acceso. La segunda sería la medicina herbolaria y la tercera sería la alimentación. Entonces, todas esas, aunque también están sujetas al campo de información, estamos trabajando con algo externo. Los medicamentos, las hierbas, la acupuntura, los masajes, la moxibustión que se usa mucho en la medicina china, el cambio de hábitos alimenticios, todo eso, pero siempre
sabiendo que es información, la información subyacente la que está trabajando a nivel del campo energético. A partir de la cuarta empezamos con la aplicación de los métodos específicos del Chinen Chikung. En primer lugar, tenemos el trabajo con el Hun Yuan Chi interno. Cuando nosotros practicamos, por ejemplo, Pon Chi Quan Ding Fa, lo que hacemos es traer el Hun Yuan Chi del universo y convertirlo, transformarlo en Hun Yuan Chi interno. ¿Con qué? Con la mente. Y ese chi interno, que proviene de la transformación a través de la mente del chi externo, se convierte en el cuerpo en sangre. Es decir, el Hun Yuan Chi interno es esa energía vital que impulsa el flujo de sangre. Por eso cuando se hacen las sanaciones recorriendo todo el cuerpo, decimos el chi y la sangre son abundantes y fluyen bien. Se necesita un chi abundante para que la sangre pueda fluir bien. El chi empuja los fluidos y todo circula bien, y eso beneficia al metabolismo y hace que se activen las funciones naturales y normales del cuerpo. Empieza a equilibrarse el yin y el yang, ayuda a las articulaciones, a los huesos, y empezamos a ganar vitalidad y al mismo tiempo autoconfianza. Entonces, esta primera fábrica de medicina ya con la metodología de la ciencia del Chinen Chikung es utilizar el Hun Yuan Chi externo para transformarlo en Hun Yuan Chi interno. Y hay muchos padecimientos que empiezan a transformarse y que responden a esta fábrica de medicina. Los maestros han encontrado con su experiencia que hay ciertos padecimientos que responden mejor a algunos métodos que a otros, porque todo depende del nivel del apego a la información que tengamos como personas. Algunos tenemos apegos a ciertas cosas o hay ciertas creencias muy profundas en el subconsciente que están dirigiendo la actividad vital. Se ha descubierto no solamente por la ciencia del Chinen Chikung, sino por muchas otras vías que el cáncer tiene un origen principalmente emocional, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera fábrica de medicina aplicando la metodología de la ciencia del Chinen Chikung. La siguiente, que sería la número 5, pero la segunda del Chinen Chikung, es la información per se. Sabemos que la información es la materia prima de todas las fábricas, pero en esta medicina exacta, lo que hacemos es hacer conciencia de la naturaleza de la enfermedad como una ilusión. Nada está fijo, todo está cambiando constantemente. La enfermedad se entiende como un desequilibrio de la energía en el sistema, pero todo desequilibrio tiende al equilibrio. No es algo que esté fijo. La información, conforme al Chinen Chikung, es esta estructura de tiempo y espacio. Pero esa estructura de tiempo y espacio está haciendo fusión y transformación todo el tiempo. Entonces, por un lado está la información de la naturaleza, que la recibimos a través de los alimentos, el medio ambiente en el que vivimos, si vivimos en una ciudad que tiene el aire contaminado o vivimos en un lugar de naturaleza, etc. Si nos alimentamos con comida pues más natural, más hecha en casa o puras cosas procesadas. Ese es un tipo de información que estamos recibiendo. Y por otra es la información creada por el ser humano. Hacer conciencia de los hábitos de pensamiento que tenemos todos los días. Entonces, esta fábrica de medicina nos invita a observar constantemente la información que estamos recibiendo del medio ambiente en el que nos desenvolvemos y la información a su vez que nosotros estamos aplicando en nuestro campo. Entonces,
esta fábrica en especial tiene un impacto y un resultado en el tratamiento de padecimientos o de enfermedades, porque la información que está en la superficie, de alguna manera, está expresando lo que está en el subconsciente. Entonces, eso que está en el subconsciente automáticamente está teniendo influencia en todos los sistemas, desde el ADN hasta la célula y a los procesos vitales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros logramos identificar la información con la que está rigiendo nuestras actividades, nuestras decisiones, podemos rápida y automáticamente cambiar ciertos marcos y patrones mentales. La siguiente fábrica de medicina es la información. Todas, como decíamos, se basan en la información, pero la información que afecta al triángulo del sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Esos tres sistemas trabajan en conjunto para hacer que todas las funciones del cuerpo estén en su estado normal y recuperado. Entonces, identificar la información que está haciendo que estos sistemas produzcan o no sustancias benéficas. Tanto el sistema neurológico o nervioso como el sistema endocrino como el sistema inmunitario se basan en sustancias que produce el cuerpo, neurotransmisores, hormonas, enzimas. Y el cuerpo humano funciona como una máquina. Y esa máquina tiene un interruptor principal. El interruptor principal que activa las funciones de la máquina es la información del subconsciente. Entonces, otra vez, trabajando a base de la información, estos tres sistemas sirven como un mapa, como que el estado de las funciones de estos tres sistemas nos puede guiar hacia dónde tenemos que dirigir nuestra atención sobre la información. Una información bloqueada produce toxinas en el cuerpo. Una emoción muy fuerte, un hábito dañino, está a su vez produciendo toxinas. Y el cambio de ese hábito y el manejo de esas emociones produce a su vez las sustancias benéficas para el cuerpo que entran en el torrente sanguíneo y llegan a todo el cuerpo, ¿no? La séptima fábrica de medicina, que sería la cuarta de la aplicación de los métodos, es ya la información mucho más profunda, la información que está en el inconsciente. Sabemos que a través del consciente estamos reflejando la información que está en el inconsciente. Y a través del inconsciente podemos acceder al chi prenatal, al chi genuino, le llaman los maestros también el Shen Chi. Es más fino que el chi interno y es el chi que conecta el chi congénito con el chi postnatal. Y esto se desarrolla en el cuerpo, la medicina china lo ha determinado así, a través de los fluidos, la saliva, las lágrimas, el sudor, la esencia sexual, los fluidos sexuales, todos los fluidos que lubrican el cuerpo y hacen que los canales y el chi fluyan bien. Hay metodologías o técnicas específicas de las cuales han hablado los maestros, pero van a profundizar ahora para activar ese chi congénito y regresar el cuerpo a su estado original. En el retiro que tuvimos en Tonali, hicimos algunas meditaciones enfocadas en esto, poniendo la atención en Mingmen, en el Dantien bajo, etcétera, y empieza en algunas personas a producirse una vibración específica en el perineo, en el Dantien bajo, en el abdomen, y es la activación de este chi prenatal y el chi congénito. Y finalmente tenemos el Yi Yuan Ti, que no es otra cosa que el ser verdadero. Ese estado tan puro de la mente
que una vez que se accede a él, a ese estado tan puro y reconocemos las cosas tal como son, entonces esa mente vuelve a ser el amo, el que dirige todas las funciones del cuerpo y la experiencia de la vida. Vemos las cosas tal como son, desde un corazón puro, desde el amor incondicional. La frecuencia de vibración de todo el chi del cuerpo es la frecuencia Hunyuan Lingtong, la frecuencia del Lingtong Hunyuan Chi. Por un lado tenemos esta conexión constante con el estado más puro del universo. Se dice en el libro de la completud Hunyuan que el Yi Yuan Ti es el chi más puro del ser humano y comparte la misma frecuencia de vibración con el chi del universo. Entonces es esta capacidad de poder manejar la información sin que afecte, estar en contacto con información de todo tipo sin que esa información produzca en el cuerpo, en la experiencia, esos bloqueos y esa desarmonía, desbalance del flujo de chi. Y es el amor incondicional, la gratitud. Ya la mente no tiene que elegir porque ya la mente está en estado de completo amor. Es otra manera de llamarle a la iluminación o al despertar. Cuando llegas al estado del Yi Yuan Ti, es el estado de iluminación. Y los métodos del Chinen Chikun nos van llevando a eso. Eso es la sabiduría de la que se habla con la ciencia del Chinen Chikun. Todos los métodos del Chinen Chikun, por ejemplo, levantar y verter el chi, están rompiendo los límites que nos separan, que nos hemos creado con esa mente de segunda que nos dice yo, me, mi, mío. Están los sonidos, están esta reconexión de la mente con el cuerpo a través del método 2, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, esto fue de lo que hablaron los maestros en el curso a principios de este año y que fue también de lo que se trabajó más en el retiro en Tonali para los que fueron, estas fábricas de medicina. Pero al final del día quiero hacer énfasis en esto. Ellos han ido sistematizando todas estas enseñanzas, pero todas tienen como eje central el papel de la mente y el uso de la información. Entonces, la gran diferencia está en, ¿somos esclavos de la información o la información es una herramienta que utilizamos a nuestro beneficio y a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, las técnicas de sanación de lo que se va a hablar en el curso que empieza el 5 de enero están enfocadas en la aplicación de estas fábricas de medicina y van a hablar de 7 técnicas de sanación. Cómo crear un campo de chi, cómo organizar un campo de chi curativo, las técnicas de la terapia verbal, cómo a través de la conversación con una persona podemos establecer una vibración de energía que modifique al estado de desarmonía del cuerpo o de la mente, la técnica de apertura del espacio vital interno, el espacio vital como un espacio de energía, un espacio abierto y no simplemente una materia sólida que parece no cambiar. Abrir el microespacio es una técnica en la que se focaliza un estado de desarmonía en el cuerpo de manera muy particular y se trabaja en la información de ese espacio. La técnica del sistema del ser verdadero para reconocer la naturaleza de la enfermedad como una ilusión y deshacerse ya de esa información. La sexta, técnica de sanación a distancia, porque la información como frecuencia de vibración no conoce de límites en cuanto a tiempo y espacio.
Y finalmente la técnica de apertura de la circulación de la médula cerebral. Todos los maestros hablan de la importancia de trabajar el sistema nervioso, la columna vertebral, porque finalmente los bloqueos hacia ese chi tan puro que está en las células cerebrales vienen a partir de esa desconexión del cerebro con el resto del cuerpo a través de la columna vertebral y la médula, el sistema nervioso. Pues hasta aquí esta introducción a las técnicas de sanación que vamos a ver a partir de enero. Yo sé que algunos de ustedes tenían la inquietud de, si no tomé los anteriores, voy a entender, pero todo está centrado sobre estos dos sistemas, el sistema del ego, el sistema del ser verdadero, y cómo parecieran estar conviviendo todo el tiempo sin posibilidad de reconocer uno del otro, pero la metodología del Chinen Chikun nos lleva justamente a, primero a reconocer qué es uno y qué es el otro, y después a la relación que siempre va a haber entre esos, pero ya se invierten los papeles, ya no es el ego el amo de nuestra actividad vital, sino que regresa la jefatura, por llamarlo de alguna manera, al ser verdadero. ¿Okay? Entonces, bueno, pues esa es la introducción. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Pueden directamente abrir sus micrófonos y conversamos. De todos modos, queda la grabación de esto por si quieren revisarlo, digerirlo un poquito más. Voy a compartir también la presentación, el PDF. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, pues entonces supongo que estuvo muy claro o muy confuso, que ya no saben ni qué preguntar. Está bien. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda también sobre detalles de la inscripción, del registro, de la dinámica, las fechas, los horarios, etcétera, con muchísimo gusto en el chat estamos Beatriz y yo pendientes de contestar. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo a todos. Que tengan buena noche, felices fiestas y pues nos vemos pronto. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Divinas, Gracias, Mariana. tan clara que sos. Y además quiero decirte algo, te quedan divinos esos aretes, no sé si llaman aros o aretes, te quedan divinos, ¿Qué tal, verdad? Fueron un regalo del día de hoy. preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Rogelio, ¿tú quieres? Sí, abre tu micrófono directamente. Simplemente saludaba. Un saludo a todos y yo ya estoy embarcado en este curso, así que vine a disfrutar del resumen de los años anteriores. Perfecto. Espero que Muy lo hayas bueno. disfrutado. Te mando un abrazo. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas Beso con mucho noches. cariño. Muchas gracias por conectarse. Buenas noches. Gracias, Mariana. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Bye. Buenas noches.